Hola, muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Hoy es miércoles de Pascua de Resurrección, esta semana de Pascua de Resurrección, semana maravillosa. Me voy a quitar esto porque brilla un poquito. Y les voy a pedir que compartan este video, si ya están con nosotros, que lo compartan, porque es muy importante que otras personas también tengan el privilegio, la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Muy bien, estamos en esta semana maravillosa, extraordinaria de Pascua de Resurrección. Y saben ustedes que normalmente estaríamos celebrando la Santa Eucaristía todos los días, en estos días, ¿verdad? En la Iglesia Episcopal. Sin embargo, pues como no estamos en casa, por eso hemos decidido compartir con ustedes el Evangelio de estos días de Pascua, que está designado para la Santísima Eucaristía. Son historias de la resurrección del Señor, historias maravillosas. Y hoy queremos compartir el Evangelio que viene de San Lucas en el capítulo 24, que habla de los discípulos de Emaús, estos dos discípulos que van de camino, tristes, ¿verdad? Tristes, acongojados. Y es que, hermanos, para una persona que ha perdido a un ser querido, a un ser amado, ¿verdad? Que todos, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hemos pasado por esa experiencia tan difícil de perder a tu mamá o a tu papá, o una persona amada. Y los discípulos amaban al Señor profundamente, ¿verdad? Y ellos lo vieron morir en la cruz. Una muerte tan cruel, tan terrible. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos estaban experimentando este dolor tan profundo, esta tristeza tan grande de haber perdido a su maestro, a su Señor. Entonces escuchamos esta historia muy humana, ¿verdad? Muy humana esta historia en el Evangelio, donde Jesús aparece al lado de estos dos discípulos que van profundamente tristes hacia su pueblo de regreso, perdida todas las esperanzas. Pues vamos a escuchar entonces. Estela va a leer este Evangelio y te invito a que lo escuches como si este Evangelio sea proclamado solamente para ti, ¿verdad? Solamente para ti. Y eso es importante. También los domingos cuando tú vayas a la Eucaristía, cuando regresemos a la iglesia y tú escuches la palabra de Dios que ha sido proclamada, siempre debes pensar, esta palabra es exclusivamente para mí. Amén. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la palabra es vida, está viva. La palabra de Dios es Jesús, es Dios. Entonces, cuando se proclama, su Espíritu Santo, ¿verdad?, habla a través de esta palabra que es proclamada. Y para cada quien el mensaje es diferente, ¿verdad? Es diferente. Yo les digo esto, entonces abran su corazón, invocamos al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento, que nos ilumine, que nos abra el entendimiento, sobre todo el alma, Amén. para poder entender y llevar al corazón esta palabra tan maravillosa que hoy nos trae el Santo Evangelio. Escuchamos. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era él. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alejado de Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo.
Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para condenarlo a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Y como no encontraban el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les aparecieron y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En este momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, diciéndole: de veras que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios. Hermanos, esta palabra es maravillosa. Pero antes de seguir, quiero pedirles a ustedes que ya están ahí en vivo con nosotros, que por favor compartan en este momento este video. Porque nos damos cuenta que muchas personas se bendicen también al escuchar la palabra, al ver la reflexión que hacemos. Muy bien, hay muchos detalles maravillosos y extraordinarios en este evangelio, hermanos. Como les decía al comienzo, la experiencia de ver a Jesús morir en la cruz fue una experiencia dolorosa y traumática para los discípulos, para todos ellos. De hecho, que ellos, cuando Jesús empezó a decirles que él iba a morir en la cruz, ellos le dicen: no puede ser, Señor, esto no puede ser, no puede ser que algo así te vaya a pasar a ti, porque era una de las muertes más terribles que se le podía aplicar a una persona. Era una manera de imponer el poderío del Imperio Romano y de aplastar a una persona totalmente, de desterrarla, de quitar su nombre completamente de la tierra. Eso era lo que era la crucifixión. Era algo tan terrible. Y se le imponía a una persona que era un criminal de lo peor, ¿verdad? Y nomás se le quería exterminar su nombre completamente de la tierra. Era la burla más grande que se le podía hacer a una persona. Entonces los discípulos decían: ¿cómo es posible que este profeta extraordinario que pudo levantar a muertos iba a morir en la cruz? Para ellos eso fue una experiencia demasiado triste. Entonces el evangelista nos dice que ellos iban tristes de camino, habían sin ninguna esperanza, iban de camino, ya regresó a su casa, ya se acabó todo, la esperanza que teníamos que Jesús fuera a libertar a nuestro pueblo. Y esta experiencia tan extraordinaria de Jesús, de aparecer resucitado, empezar a caminar detrás de ellos y
ellos vieron, bueno, ahí viene alguien, ¿verdad? Y siguieron caminando y él empezó a preguntarles de qué estaban hablando, ¿verdad? Y él empieza a explicarles las escrituras. Y es tan bonito que dice al final el Evangelio que el corazón, ¿verdad? Les ardía. Y mira que eso es para los que conocemos el amor de Dios y lo que hace el Espíritu Santo, o lo que el amor de Jesús cuando viene a ti te arde el corazón, hay algo grande y maravilloso. Yo lo he sentido, nosotros lo hemos sentido, muchas personas que oran, que saben, ¿verdad?, de lo que yo estoy hablando, se siente en el corazón el amor de Dios, el palpiteo. Muchas veces Dios te habla de muchas maneras, se siente el calor, se siente, bueno, el ardor, dice, el corazón nos ardía, es algo maravilloso y es real. Es real, para nosotros que hemos conocido al Señor, hemos caminado tantos años con Él, esto es real, su amor es real de nosotros. Y entonces algo extraordinario empieza a suceder en el corazón de estos discípulos. Y miren ustedes que estos discípulos no eran de los 12 discípulos, es otro detalle en este evangelio. No eran de los 12. Uno se llamaba Cleofás y el otro no nos dice cuál era el nombre, ¿verdad? Pero era uno de los muchos, ¿verdad? Habían mucho más de 12 discípulos. En una ocasión el Señor mandó 72, dice el Evangelio, discípulos, a predicar, a sanar, ¿verdad? Entonces habían muchos seguidores, muchos discípulos, unos que estaban más cerca de él, otros un poquito más alejados, pero él tenía muchos discípulos ya. Y este discípulo que no tiene nombre, yo te voy a decir algo. Este discípulo eres tú. Eres tú. Piensa en eso. El discípulo que no tiene nombre, eres tú, que estaba ahí y que el Señor vino y se acercó a ti. Yo siempre pienso en eso. Yo soy ese discípulo, ¿verdad? Que no tiene nombre ahí, pero que yo sé que el Señor se ha acercado a mí, me ha hablado, resucitado, cuando iba sin esperanza, iba con un profundo dolor, cuando perdí a mi mamá, cuando perdí a mi papá, cuando perdí a mi hijo, mi hermano, todo lo que nosotros hemos vivido cuando hemos vivido una pérdida tan grande de una persona amada. Y que Jesús ha venido, ahí ha estado con nosotros y nos ha hablado y nos ha consolado, nos ha dado esperanza y nos ha dicho yo estoy aquí. Y la muerte no es el final. Amén. ¿Verdad? La muerte no es el final. ¿Por qué? Porque Él nos ha prometido la vida eterna. Entonces, y Él mismo resucitando, el primero que resucitó. Quiero invitar a mi esposa a que comparta un poquito acerca de eso, de lo que Jesús hace cuando se acerca a nosotros, ¿verdad? Es algo extraordinario lo que sucede, ¿verdad? Y eso ustedes, yo sé que lo han experimentado, ¿verdad? También. Yo quiero animarlos a cada uno de ustedes porque el deseo de Dios no solamente es llegar a sanarnos, pero que nos convertamos en discípulos, en verdaderos discípulos. Pero a veces humanamente nos desanimamos porque en nuestra vida hay muchas pruebas y hay situaciones dolorosas que nos impiden de verdad servirle al Señor. Y la tristeza, lo que dice la palabra de Dios, es algo que está presente en nuestras vidas. Hay situaciones que nos causan mucha tristeza. Y yo quiero animarte que no importa las dificultades que vengan a tu vida, que tú puedas abrir tu corazón al Señor. Porque aún en tus dificultades puedes ser usado como instrumento de bendición. Hay muchas personas que tratan de llenar su vida y su corazón de muchas cosas. Del mundo, del dinero, de la fama, de los títulos, pero hay una parte en tu corazón que solamente la puede llenar la presencia del Señor. Y cuando de verdad dejamos al Señor que visite nuestro corazón y haga de nuestro corazón su morada y que nunca salga, hasta la tristeza puede disiparse, toda oscuridad, incluso la tristeza, la presencia de Cristo, Eucaristía, disipa toda la tristeza. Yo que soy discípula del Señor, yo todavía lidio con sentimientos humanos, porque son humanos, la tristeza, el desánimo, la desesperanza,
pero ahora que conozco del Señor, vengo a sus pies, deposito todas mis cargas, el Señor me renueva, como dice la palabra, su amor y su misericordia son nuevas cada día. Esa es la esperanza, que ya no estamos solos, que su Espíritu nos impulsa y nos da todos los dones necesarios. Me emociona cuando leo su palabra, porque cada vez que la leo, como lo cuenta en el pasaje, me arde el corazón y hay mensajes que son directamente para mí, porque la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad? Que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y nos habla personalmente a cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que mi oración y mi esperanza para ti en este tiempo de Pascua de Resurrección es que tú dejes que el Señor haga su trabajo. El trabajo de Él es de acercarse a nosotros, de explicarnos, decirnos, mira, yo morí por ti. Yo tenía que morir, como le dice a los discípulos. Pero estoy vivo. Y traernos esperanza, traernos su amor, y para que nosotros podamos encontrar alegría en Él. Ese es el mensaje de Pascua de Resurrección. Es el amor de Cristo resucitado que viene a traer, a levantarnos, a quitar la tristeza, ¿verdad? Y traernos gozo, alegría. El Señor está vivo, el Señor es el gozo, es ese experimentar de los discípulos, experimentar ese gozo tan extraordinario, decir, el Señor está vivo, ¿verdad? Y el Señor les dice, yo les dije que iba a regresar, que iba a resucitar, ¿verdad? Y entonces la muerte o la enfermedad, el dolor no es lo último, ¿verdad? En mí yo puedo traerte nueva vida, puedo traerte amor y una vida abundante. Entonces yo te animo a que en ese tiempo dejes que Jesús, ¿verdad? Venga, te acompañe, camine contigo. Invítalo. Esto fue lo que hicieron estos discípulos. Ellos tuvieron ese genial gesto de hospitalidad, de decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros aquí en nuestra casa. Ven, pasa por favor. Entra, que ya se hace tarde, y quédate con nosotros y te quedas a cenar, ¿verdad? Que ya está tarde. Mira, qué maravilloso. Y eso es importante, hay que invitar al Señor, hay que dejar que Él nos hable, hay que invitarlo, darle espacio en la oración, darle espacio al Señor en la lectura de la palabra de Dios, para que Él te hable, para que Él, dejarlo a Él que sea Dios Todopoderoso en nuestra vida, que venga a sanarnos, que venga a animarnos, a cualquier situación, por más difícil que sea, ¿verdad? Que pensamos que no tenga solución. Amén. Bueno, dejemos que Dios sea Dios, que el Señor sea Señor, Rey, y que venga a disipar. Ese es, hay un detalle en este evangelio que me gusta muchísimo, y es el detalle del momento de la cena, ¿verdad? El momento de la comida. Y en todos nuestros hogares, ¿verdad? Yo trato, aunque sea un momentito, cuando me siento a la mesa, sea para tomarme el café en la mañana, o sea, para el momento del lunch, pongo y aunque sea una oracioncita corta, Señor, gracias por el alimento, gracias por tu presencia, gracias por estar aquí. Y entonces, y me gusta mucho eso, ¿por qué? Porque dice en la Escritura que cuando el Señor oró en el momento de comer, ¿verdad? Él agarró el pan, dio gracias y lo partió. Entonces se le abrieron los ojos a los discípulos y lo reconocieron que era el Señor, que estaba vivo, que Él estaba ahí con él, y esa inmensa alegría, y ellos inmediatamente se paran y regresan corriendo a Jerusalén a decirle a los discípulos, pero pues los discípulos que estaban en Jerusalén ya, ¿verdad? Ya sabían, porque ya las mujeres les habían contado y ya se había aparecido también a Pedro. Hay dos elementos muy importantes en este pasaje, que es la lectura de la palabra de Dios y también la Santa Eucaristía. Y la Santa Eucaristía es perdón de nuestros pecados. Hay mucha gente que erróneamente piensa que porque ha fallado no puede recibir la Santa Eucaristía. Ahora, por motivos de precaución y por esa situación que estamos viviendo con el coronavirus,
No podemos recibir la Santa Eucaristía, pero quiero que sepas que Cristo murió por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Es importante recibir la Santa Eucaristía. Si tú reconoces tus faltas y las confiesas, Dios en su amor y en su misericordia nos perdona. Así que recibe la Santa Eucaristía. Así es. Así que vamos a estar ansiosos ya el día que podamos congregarnos para poder realmente compartir el pan. Y es maravilloso saber que el Señor en la última cena, ¿verdad? En la última cena con sus discípulos antes de morir, Él parte el pan, les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y coman, tomen y beban. Y aquí también al partir el pan y se lo da y ellos reconocen la presencia de Jesús. Y la Eucaristía es eso para nosotros. Cuando partimos el pan, el sacerdote, ¿verdad? Con la congregación que ora, y ese pan y ese vino es Cristo vivo. Amén. Para nosotros. Y entonces, como decía mi esposa, no tener miedo de venir a Cristo y recibirle la Santísima Eucaristía. Siempre hay que pedirle perdón al Señor nuestros pecados, pero confiar en su amor eterno, glorioso. Amén. Para nosotros, que Él entregó su vida por ti y por mí. Y recibirlo con gran amor, con oración, decirle, Señor, perdóname, tu sangre me lave y que tu santísimo cuerpo me santifique, me santifique, me sane, me lave, me purifique. Entonces, ahorita que no podemos recibir la Eucaristía, porque no nos podemos ustedes no pueden reunirse con nosotros en la iglesia, yo te digo esto, anhela en tu corazón recibir al Señor la Santa Eucaristía, porque cuando regresemos, el Señor va a tener muchas sorpresas. Amén. Para ti en la Santa Eucaristía cuando la recibas, la vez que puedas recibirla, puedas regresar a la iglesia. Me da mucha alegría poder estar compartiendo en este tiempo. Tú eres un discípulo. Amén. Tú eres una discípula del Señor y yo te invito a que en estos 50 días pienses en eso. Pienses en tu llamado. El Señor te ha llamado a ser su discípulo, como estos dos discípulos. Y Él está cerca de nosotros, Él camina con nosotros, donde vamos, ¿verdad? Hoy a mí me está gustando mucho ahora salir a caminar aquí con mi perrito. Y hoy mi esposa y yo fuimos al parque y caminamos y corrimos un poquito. Y saber que donde quiera que tú vas, el Señor Él está a tu lado. Amén. Te habla, si tú le buscas, si tú le hablas, si tú le oras, Él te habla, Él está ahí en todo momento. ¿Por qué? Porque Él es tu discípulo y Él es fiel, exacto. Él es fiel, está ahí siempre, su fidelidad es gloriosa. Él les dice, yo moriré, pero resucitaré. Y entonces ahora estamos leyendo estas escrituras de su resurrección, su fidelidad y su amor eterno, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, bueno, quiero decirles que vamos a seguir orando, y muy importante, gracias también por sus oraciones por nosotros, y yo sé que muchos de ustedes también, todos ustedes oran por nosotros, por la iglesia de San Pedro, y aquellos que también oran por sus iglesias, donde quiera que están. Gracias por orar por los sacerdotes, orar por los ministros y sus familias también, ¿verdad? Es muy importante que oremos los unos por los otros para que el Señor nos sostenga. Amén. Que el Señor nos proteja. Amén. Y orar por los ministerios y orar por tu discipulado, por tu propio discipulado. ¿Cómo puedes tú crecer en este tiempo, en este año, en este tiempo de Dios? Es el tiempo de Dios. ¿Cómo puedes tú crecer personalmente en tu discipulado? Como discípulo, como discípula del Señor. Yo te invito ahora, vamos a cantar este canto que es muy bonito, muy fácil. También estamos cantando en estos días. Bueno, todo el tiempo me gustan a mí los cantos más sencillitos para que todo el mundo pueda cantar. Sabes, cántalo. Tu fidelidad es grande,
Jesús. Quiero invitarte a un momentito de oración. Puedes, ahí donde estás, puedes levantar tus manos y levantar tu alma, tu corazón al Señor para orar. En esta noche, al final de este día, también le decimos al Señor, gracias Señor por caminar con nosotros, por acercarte a nosotros en este tiempo, por sostenernos. Hay muchas personas que están pasando dificultades, sin trabajo, otros que están enfermos con este coronavirus y muchas personas que han sido afectadas de muchas maneras en muchos lugares del mundo. Señor, levantamos nuestra oración a ti, Padre de misericordia, en el nombre de tu Hijo, para pedir tu bondad, tu gracia, tu misericordia sobre todos nosotros. Amén, aleluya. Quiero pedirte especialmente, Jesús, en este día, por aquellas personas que se sienten tristes, que han perdido la esperanza y que no te pueden encontrar, Señor. Te pido que tenga misericordia de ellos. Que tu, Señor, te manifiestes en sus corazones en este día, a través de esta oración, para que su tristeza sea disipada, Señor. Amén, así sea. Así como tú te acercaste a estos dos discípulos que iban de camino con gran tristeza, y tú les devolviste la alegría con tu presencia, con tus palabras, con tu amor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas personas que han perdido la alegría en sus corazones, que por los problemas que tienen en su casa, en sus familias, Señor, han perdido la alegría en sus matrimonios, que han perdido la alegría de convivir con sus hijos. Señor, permite que tu luz admirable les alcance. Amén, así sea. Puedan encontrar alegría, gozo en este tiempo. Amén, aleluya, así sea, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones. Llena los corazones de estas personas, de todos nosotros. Podamos encontrar alegría en este tiempo en que tú te manifiestas resucitado a nosotros, Señor. Para ti no hay nada imposible. Oramos también, Señor, por todas las personas que nos han pedido oración, por los enfermos que están en los hospitales, los que han tenido cirugía, los que han tenido cirugías, que se están recuperando, aquellos que han estado enfermos por mucho tiempo también, Señor, ten misericordia. Oro por todos mis hermanos que están enfermos aquí en nuestra iglesia de San Pedro. Misericordia, Por aquellos que están lejos y que también están enfermos. Misericordia, Padre Santo. Ten misericordia, Señor. Te pedimos, Padre Santísimo, por aquellas personas que están enfermas de coronavirus también, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que han perdido a sus seres queridos, Señor. Consuelo y fortaleza. Ten misericordia de ellos, Señor. Amén, Padre Santo. Pedimos, Señor, que sigas protegiendo, Señor, a nosotros, nuestras familias, todos nuestros familiares que están lejos. Señor, te dignes de bendecirlos y protegerlos de todo mal, de toda enfermedad. Te pedimos, Jesús, tu amor glorioso sobre nosotros en esta noche, al final de esta noche. Te entregamos este día. Te entregamos el trabajo de este día, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos hacer todos nuestros trabajos. Gracias, Padre Santo, por sostenernos. Por poder servirte. Te doy gracias por las personas que hoy vinieron a ayudarnos con el ministerio de la comida para las personas necesitadas. Gracias, Padre Santo, por proveer. Por proveer para nosotros, Gracias, poder Padre realizar Santo. este ministerio. Gracias. Gracias, Padre eterno. Puedes adherir en este momento a tus peticiones personales. Yo te invito a que le pidas a Jesús en tu corazón lo que necesites para ti personalmente en este día, en este tiempo. El Señor desea bendecirte. El Señor desea regalarte aquellos regalos de amor que necesitas. Amén.
sí, Señor. Pídeselos con fe al Señor. Amén. Aleluya, sí, Por ti, por tu familia, por los tuyos. amén, sí, Señor. Santo, 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 poderoso, Gracias, Señor. amoroso, misericordia. Oramos juntos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. May God bless you and keep you. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos mañana a las 8 de la noche con el favor de Dios. Hasta pronto. Les amamos. Gracias. Gracias.